Sean todos bienvenidos, buenas tardes ya aquí en la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos también en los grupos diferentes que nos reciben por señal vía internet en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Kentucky, en Michigan, en cada grupo, en Chicago también, en el estado de Illinois. Que Dios los bendiga a todos, es un gusto poder estar con ustedes. Sean todos bienvenidos también aquí. Bien, pues quiero compartir hoy un estudio acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios, cuyo objetivo será conocer las armas que Dios pone a nuestra disposición para caminar con Él sin pérdida, pero también para que podamos caminar con confianza, sabiendo que no caminamos por nosotros mismos, sino que tenemos herramientas que Dios ha puesto. Son medios de gracia. Y yo quiero que podamos mirar esto. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, versículos del 6 al 8, y enseguida vamos a orar. 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, dice la Escritura: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partir está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, a pedir a Dios su ayuda. Y Dios, te damos gracias en esta mañana, porque miramos que tú tienes todas las cosas en tu mano, Señor. Y también porque aún este día tú lo has hecho para poder ministrar nuestras almas, para hablarnos acerca de las bondades que tú has provisto para aquellos que caminamos contigo, Señor, pero que somos asediados ciertamente por un adversario, por las tentaciones, por nuestras propias pasiones y deseos que batallan en nuestra alma, Señor. Ayúdanos hoy para poder mirar esa armadura que tú has dejado, que tú has puesto a nuestro alcance. Ayúdame a mí, Señor, para poder transmitir con sencillez estas verdades, y que tu pueblo hoy sea edificado, Señor, bendecido, que pueda mirar hacia ti con confianza y también, Señor, con muchísima esperanza, sabiendo que el que ha ido a preparar una morada ciertamente nos llevará hasta ese lugar. Háblanos hoy, Señor, ministranos, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelvo a leer 2 de Timoteo 4 al 6, del 6 al 8. Es el apóstol Pablo que está hablando, se está dirigiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba a punto de morir en unos meses más, algunos días. Y luego él hace una declaración muy importante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras son muy ciertas porque el cristianismo es una batalla en sí misma. Aquellos que conciben el cristianismo como una religión usualmente fracasan en su caminar porque lo ven solamente como un anexo de su vida. Lo ven como algo que les va a proveer, algo que ellos necesitan. No lo ven como una manera de vivir. El apóstol decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hablaba de una batalla, hablaba de una carrera, hablaba de guardar algo, de guardar la fe. Cuando una persona viene a Cristo, rápidamente se da cuenta que aún antes de llegar a Cristo, hay una batalla muy grande para que él pueda caminar con Dios. Yo quiero hoy hablarte precisamente de lo que esta batalla significa y las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos caminar también con Él. Una batalla nos da la idea de una guerra. En una guerra hay muertos, hay heridos. En una guerra hay tiempos de mucha tensión. En una guerra hay momentos de angustia, de escasez. Hay momentos también donde pareciera que las cosas salen de control. Las guerras así suelen ser y usualmente se deciden en momentos que son épicos. La carrera también nos da la idea de algo en lo cual corren personas diversas como en un estadio y tienen una competencia que terminar, una carrera. La idea que a mí me da sobre todo el cristianismo es como un maratón, una carrera que no es tanto de velocidad,
No es tanto de quién es más fuerte, sino quién resiste, quién puede llegar hasta el final. Es una carrera que se prolonga a través del tiempo, donde solamente hay premios para los que la terminen. No hay premios para aquellos que llegan a la mitad, que llegan a 3/4, que llegan cerca del final. Y la Biblia nos habla entonces de esta carrera o de esta batalla como una experiencia de vida constante y continua. Vamos a leer 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, versículo 4. En este texto la Escritura dice lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuevamente el apóstol Pablo a Timoteo le da otra referencia a un estatus militar. ¿Qué significa militar? La palabra militar viene de una palabra latina que significa o que tiene que ver con lo que es un soldado, una persona. Militar significa hacer promoción o ser de parte de algo, como militar en una empresa se puede llamar también. Soy parte de la empresa, estoy a su servicio, etcétera. Dice, ninguno que milita, ¿en qué? En el cristianismo. Está tomando el cristianismo como algo tan serio que incluso dice, no se enreden en los negocios de la vida. ¿En qué se refería el apóstol Pablo? Se refería a que cuando tú vas a buscar a Dios y caminas con Dios, no puedes seguir viviendo como vivías antes. No puedes seguir viviendo como el resto de las personas que no tienen una esperanza, que no tienen una fe hacia dónde caminar. Dice, ninguno se enrede en los negocios de la vida. Cuando habla la Biblia de enredarse, porque después va a hablar acerca de que estemos contentos, con abrigo, con sustento, tiene que ver con no echar raíces, con no poner un ancla. La Biblia habla del cristiano como alguien que es un peregrino o un extranjero. Un extranjero cuando va a otro país, pues solamente gasta lo necesario para su estancia en ese país, porque él va a regresar a su patria. No compra una casa y invierte dinero, no compra un automóvil, lo renta quizás si lo necesita. No hace vínculos de largo plazo porque está de paso solamente. El cristiano tiene que mirar la vida, esta vida precisamente de esa forma. Darse cuenta que debe tomar lo necesario para vivir, darse cuenta que Dios le va a proveer lo que requiere para poder cumplir su misión, pero no debe enraizarse, no debe echar el ancla de su barco, de su nave, porque corre el riesgo de quedarse el día que Cristo venga a llevar a la patria celestial a los suyos. Por eso el apóstol le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una realidad. Caminar con Cristo no solamente es venir el domingo a reunirse, no solamente significa pues hacer profesión de fe, leer la Biblia de vez en cuando, hacer alguna buena obra. Habla de una meta en tu propia vida. Te dice la Escritura que el pueblo sin visión perece. El cristianismo requiere una meta a alcanzar, requiere un propósito hacia el cual mirar. Si no hay ese propósito, normalmente la persona pierde la razón por la cual está viviendo. Y podemos correr el riesgo de vivir como las personas que no conocen a Dios, solamente el día a día. Pues a ver qué sale hoy, pues a ver qué hay para mañana, y perdemos de vista el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué medio entonces proveyó Dios para que podamos caminar de esta forma? La respuesta la tenemos en Efesios 6, cuando la Biblia nos habla de algo que es conocido como la armadura de Dios, precisamente. ¿Cómo poder caminar esa carrera? ¿Cómo poder andar por esta batalla, esta guerra que si no la conocemos va a ser difícil caminar? Imagínense un soldado que llega a un campo y no sabe que están en guerra, y ya están en guerra. Corre el riesgo de que lo maten y que él ni siquiera se percate de qué sucedió. Tiene que estar apercibido, tiene que estar atento y tiene que estar preparado también para ese momento. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí me detengo. Quiero primeramente explicar un poco de estos textos. En el verso 11, el apóstol le dice a los efesios que eran una iglesia que se caracterizaba por tener una fe sólida, una fe estable, una fe firme. Era una iglesia muy espiritual. Les dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo primero es que esta armadura es algo que uno puede vestir o puede no vestir. Dice, tomad, vestíos. Tú eres responsable de tener o de no tener esa armadura en tu vida. Y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Nos da la idea tal vez de un animal que está agazapado esperando que su presa pase. La palabra acechanza, del griego metoneia, de donde viene nuestra palabra método, significa una serie de hechos, circunstancias, pensamientos sistemáticos que van encaminados a conseguir un propósito. Eso es una acechanza, o sea, no es algo que se presenta de repente. Satanás sabe de dónde venimos. Él sabe de qué pie cojeas. Si Dios te ha rescatado, antes le serviste a Él y Él recuerda bien el servicio que le diste y sabe de qué parte, sabe qué cosas son las que son más fuertes para ti para ser resistidas. Entonces lo que hace el diablo es que genera un método. No hace las cosas de manera apresurada, planea, busca, utiliza personas, prepara el terreno, es como una emboscada. Esperar que tú llegues porque sabe que vas a llegar a cierto lugar y una vez que estás ahí, entonces desencadena las cosas. Si el diablo tiene una acechanza, el cristiano también necesita estar preparado, porque qué terrible es una emboscada, qué terrible cuando una persona enfrenta algo para lo cual no está preparada. Cuando alguien recibe algo en su vida para lo cual que lo coge por sorpresa. No tenía ni idea. Muchas de las batallas, grandes batallas de la historia en el ámbito militar se han decidido por el factor sorpresa. Fuerzas menos numerosas han derrotado ejércitos mucho más grandes porque los han tomado por sorpresa y al no estar prevenidos hacen estragos y cuando aquellos se pueden percatar o pueden empezar a organizarse ya es demasiado tarde. La sorpresa es un factor muy importante. Y Satanás, si puede y si tú lo permites, va a buscar sorprenderte a fin de que cuando venga la aflicción, cuando venga la dificultad, cuando venga la enfermedad, cuando venga la tribulación a tu vida, te caiga como un balde de agua fría y digas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué esto? No estabas preparado. No sabías lo que iba a venir. Por lo tanto, dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es muy importante. La lucha que un cristiano tiene normalmente no es, se puede reflejar a través de personas, pero nuestra lucha real no es contra sangre y carne, no es contra personas de carne y hueso, aunque así parezca inicialmente. Dice, sino contra principados. Los principados son príncipes, son entes espirituales que existen, que son reales. Dice además contra potestades. Son entes espirituales que tienen autoridades sobre personas, sobre lugares, sobre regiones, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto es muy importante porque la Biblia nos testifica de un mundo espiritual que existe, que es real. Hay personas que a veces me han dicho, oiga, hermano, ¿y eso de la brujería sí existe o es puro cuento, es pura mentira del diablo? Digo, no, la brujería es real, sí existe. También Satanás tiene un poder que le fue delegado. Pero entonces, ¿qué? Nosotros que digo, bueno, pues si tú estás en Cristo, no hay un poder directo sobre de ti que pueda hacerte daño. Pero si no, o si dejas de estar donde debes de estar, sí pueden venir alternativas, pueden venir cosas en nuestras vidas. La lucha espiritual que hay en la vida del cristiano
a veces no es vista externamente, a veces ocurre en nuestra mente, a veces ocurre en nuestro corazón, a veces ocurre en el ámbito de la fe, cuando ocurren cosas en tu vida que te llevan a dudar. Oye, ¿de veras Dios estará conmigo? ¿Y de veras Dios existirá? Porque esto que pasó, esto que ocurrió, pues no, como que no. Y son guerras que ocurren exactamente ahí. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, esto no es una cuestión de fuerza física, no es una cuestión de qué tan inteligente aún pueda ser, esto es algo espiritual. Amado amigo, si estás en Cristo, la batalla es dura. Pero amado amigo, si tú no estás en Cristo, quizás seas como un títere del diablo, que simplemente seas un instrumento de él y tú ni siquiera cuenta te des de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque nadie puede cuidarse de aquello que desconoce. Nadie puede prepararse en contra de algo que ignora que existe. Y esa es una de las principales armas que utiliza Satanás. El cristiano se da cuenta. Una vez un hombre le decía a un pastor: ¿cómo puedo yo saber que Satanás existe? Y este hombre le dijo: resístelo. Empieza a resistirlo. Empieza a hacer la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta que existe Satanás. Pero si nunca haces la voluntad de Dios, pues claro que Satanás simplemente va a dejar que sigas por el camino que vas. No es necesario ninguna otra cosa. Simplemente continúa tu vida y vas a llegar a donde Él quiere que llegues. Pero empieza a resistirlo. Empieza a guardar la palabra de Dios y entonces te darás cuenta que existe un poder espiritual que está en contra de los cristianos. Verso 13. Por tanto, o sea, por cuanto hay toda esta guerra, por cuanto nos enfrentamos con seres que nos sobrepasan en inteligencia, en fuerza, en capacidad, en recursos. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refería Pablo cuando habla de la armadura de Dios? Bueno, quiero que veamos algunas imágenes. De lo que Pablo se refiere es de una imagen que toda la gente en el tiempo donde él vivió veían. Esto que vemos aquí es un legionario romano. Un legionario romano era el soldado de a pie, era el soldado raso. Eran las personas que llenaban normalmente. En ese tiempo no había policía. La autoridad se detentaba a través del Imperio Romano mediante los soldados y estaban presentes en toda ciudad. Estaban presentes en cada puesto de cobro de impuestos, en todas las aduanas, en todas las entradas de los países. Había un legionario romano. Era una imagen que todos tenían perfectamente clara, porque todos tenían alguna vez un encuentro con un soldado romano. Vamos a ver la siguiente. Esta es una foto de una persona que está con un atuendo romano como tal, y era impresionante. Los romanos fue el primer imperio que tuvo un ejército profesional. Fue el primer imperio que tuvo un ejército que se dedicaba exclusivamente a pelear. Todos los imperios anteriores, Grecia, Babilonia, Persa, etcétera, todos los que eran soldados tenían sus trabajos, eran campesinos, eran comerciantes, eran cualquier cosa, y cuando llegaba el tiempo de la guerra tomaban las armas y empezaban a pelear. Roma fue el primer imperio que tuvo la idea de tener gente dedicada exclusivamente para ser soldados. O sea, eso significaba que dedicaban toda su vida a entrenarse, estaban siempre preparados. La idea del ejército moderno que hoy conocemos surgió en Roma, y por eso Roma fue un ejército que militarmente jamás fue derrotado. Nunca fue derrotado como ejército. Otras causas internas lo llevaron a perder la fuerza que tenían, y estos hombres representaban el poder y la autoridad de Roma. Siempre que había revueltas, siempre que había inconformidades, siempre que había de alguna forma un levantamiento para derrocar un gobierno, etcétera, estaban los soldados presentes y eran tan efectivos que Roma pudo mantener el dominio del mundo por 1000 años. 1000 años derrotando y expandiendo su territorio por todos lados. Entonces, hablar de un soldado era hablar de una figura que para ellos era alguien literalmente invencible. En los tiempos que Pablo escribe esto, Roma era un imperio que estaba en su apogeo, conquistaba, derrotaba, y no hubo nadie que le pudiera hacer frente
hasta aproximadamente 400 años después de esto fue que empezó a haber algunos reveses significativos. El siguiente. Y entonces la Biblia utiliza una parábola. Pablo específicamente nos da una imagen que todos podían entender fácilmente. Todos conocían perfectamente cómo era un soldado romano, y Pablo va a utilizar esta metáfora, va a utilizar esta parábola para explicarnos algo muy importante para nuestra vida. De esto puede depender tu eternidad, que tú puedas, aprendas, sepas utilizar la armadura de Dios. Más que una enseñanza, yo sé que esto lo enseñan mucho a los niños y es muy bueno, pero los adultos somos los que necesitamos saber cómo utilizar más esto. Porque literalmente, si alguien ha tenido victorias en Cristo, ha sido porque ha usado estas herramientas en algún momento de su vida. Si alguien tendrá derrotas en su vida, va a ser porque dejó de utilizar o porque no estaba preparado con estas herramientas y sufrió un revés también en su vida espiritual. Por lo tanto, hablar de la armadura de Dios es hablar de una situación de vida o muerte. Así como para un soldado, llegar a una guerra sin su armadura implicaba riesgo de que una flecha lo atravesara, de que una espada enemiga fácilmente le cortara el cuerpo al no tener con qué defenderse. También para un cristiano andar sin una armadura, sin la armadura de Dios, implica estar expuesto y ser un blanco, el blanco primario de Satanás. Mira, aquí está un cristiano distraído, aquí está un cristiano juguetón, aquí está un cristiano ligero, etcétera. Sobre los más débiles caen primero. Y por eso algunas personas, a veces aún en su caminar con Dios, están siempre en el mismo lugar, no prosperan, no hay victorias en sus vidas, y llevan un cristianismo de supervivencia. Apenas van rascando ahí la superficie, porque si no, se andan perdiendo prácticamente. Amado hermano, qué importante es por tanto mirar a la palabra. ¿Qué es esta armadura? Vamos a volver a Efesios 6, verso 14. Continúa el apóstol en su explicación. Dice la Escritura: estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos tiene una importancia muy grande. Por lo tanto, vamos a dividir este estudio en 3 partes. Hoy yo voy a compartir esto que ha sido la introducción y vamos a mirar una primera parte. Voy a hablar de los primeros 2 elementos: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. El domingo próximo, si Dios lo permite, se tocarán los siguientes 2 elementos: el apresto de la paz, el escudo de la fe. Y el tercer domingo se va a tocar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son elementos muy importantes y muy amplios, el poderlos ver con profundidad y entenderlos también, porque revisten un tema práctico sobre todo. Más que teoría, esto va a tener que ver con nuestra vida en lo particular. Entonces, la Escritura nos manda fortalecernos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. No dice que te hagas el fuerte. Una vez un hombre le preguntaba a un ministro: ¿tiene usted una fe muy grande? Le dijo: no, tengo una fe muy pequeña en un Salvador muy grande. Esa es la verdad, mi fe no es tan grande. Es mi Dios el que es grande. Yo soy pequeño, pero he puesto mi confianza en Él, y esto es lo que me ha permitido mantenerme y servirle. Él ha puesto a nuestra disposición herramientas, armas, que vamos a ver que la Biblia le llama armas de luz en un texto más adelante. Y esas armas son importantes porque el apóstol Pablo les quería decir lo siguiente: así como los soldados romanos son invencibles cuando ellos se plantan en la guerra, de igual forma el cristiano, si aprende a usar esta armadura, va a ser invencible, no por él, sino por aquel que le está enviando y en el nombre del cual está actuando. El imperio romano, para ese tiempo, repito, era un imperio invencible. No había quien le pudiera hacer frente. Y por ello entonces el apóstol empieza a describir
paso a paso cada uno de los elementos que coinciden con la vestimenta de un soldado romano. Dice, así ustedes también deben de entender primeramente que esto es una guerra, esto no es un paseo. Esto no es un paseo dominical para que vengas, cantes, digas qué bonito y te vayas a vivir tu vida. No, tienes que entender que esto es una guerra. Tienes que entender que el botín es tu alma y que es el alma de muchos más también alrededor de ti. Y si no lo entiendes, vas a llegar como un soldado distraído a una guerra en la cual es posible que puedas morir en los primeros minutos de cambio. Entonces Dios nos llama, número uno, a tomar, dice, toda la armadura de Dios. ¿Qué pasaría si un soldado se pone todo pero no se pone el casco? Lleva todo pero le falta el casco. O lleva todo pero no lleva el escudo. Pero va bien armado, lleva lanza, espada y lleva todo, pero no tiene escudo. O alguno no lleva el cinturón, que ahorita que vamos a verlo, era el que apretaba todas las armas y mantenía la armadura en su lugar. O quizá no lleva el apresto del evangelio, las sandalias, que eran unas sandalias que llevaban unos clavos de metal para que nunca retrocediera. Se podían parar fijos, ponían su escudo y nunca retrocedían, porque las sandalias tenían clavos. Y cada parte de esa armadura tiene un significado para nosotros. O alguno no llevaba espada quizás. ¡Qué terrible! ¡Qué descuido tan grande! Vamos a mirar pues el primer elemento que vamos a entender. Vamos a poner la diapositiva donde tenemos las partes de la armadura. Son 6 elementos principales, cada uno tiene un significado importante para nosotros. El primer elemento que vamos a mirar, dice la Escritura, ceñidos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto que tenemos aquí es un cinturón romano. Los cinturones romanos tenían entre 5 y 15 centímetros de anchura y colgaba esa parte que ustedes ven adelante en una pieza que servía para distribuir en el cinturón y poder colocar ahí armas, la espada, poder colocar una jabalina o poder colocar diferentes elementos que ellos tenían. Y ese soldado, el cinturón era una parte fundamental porque su función era mantener unidas todas las partes de la armadura. Cuando el soldado estaba en reposo o no había batalla, a veces no llevaba cinturón o lo tenía aflojado porque no requería estar ceñido. Pero para él, ceñir el cinturón implicaba listo para la batalla. Apretaba la armadura iba desde el cuello literalmente hasta la parte baja de los muslos y era la parte que apretaba la túnica, impedía que la túnica se enredara también con la armadura. Y la Escritura nos enseña también que ese cinturón era la parte que unía la parte superior con la parte inferior de la vestimenta del soldado. Y el texto dice que debe estar ceñido, apretado. Apretado significa batalla. Apretado significa guerra. Significa no puedes darte el permiso de reposar. No puedes darte el permiso de decir, bueno, pues esta semana me la tomo de descanso. El diablo a lo mejor este día no va a atacarme. No, tiene que estar siempre ceñido. Habla de una actitud de velar, de estar despierto. El cinturón hacía que todas las partes de la armadura y las armas quedaran ceñidas y permanecieran en el lugar listas para usarse cuando fueran necesarias. ¿Qué pasaba si un soldado no tenía ceñido su cinturón? Se le podían caer sus armas. La propia armadura que tenía podía cortarle el cuello o podía cortarle partes de su cuerpo, eran filosas, eran de metal. Era muy riesgoso no tener el cinturón apretado. Perder el cinturón sería algo similar como para nosotros como varones, quizá andar sin un cinturón que nos sirve para sostener el pantalón. Es muy incómodo, es molesto, ¿verdad? Tiene la función de mantener todo en el lugar donde debe de estar. ¿Qué representa el cinturón? La Escritura dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Es la primera parte del atuendo de esta armadura y no es la más importante, pero sí es una parte fundamental. Vamos a leer Proverbios 23:23. ¿Qué significa la verdad? Una pregunta que se han hecho filósofos por cientos de años y que mucha gente también hoy día se pregunta.
El texto de la Escritura nos muestra lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Primeramente, la Biblia nos enseña algo: compra la verdad. Comprar implica pagar, implica desprenderse de algo que tú tienes para obtener algo a cambio. El costo es muy alto. Si lo consigues, una vez que lo tengas, te dice ahora, no la vendas, no la cambies, no la sustituyas, no tomes algo en lugar de, cómprala y no la vendas. Y especifica la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué significa y qué es la verdad para empezar? Aquí nos metemos en el ámbito de la filosofía que tanto muchas personas quieren buscar. Bueno, ¿cuál es la verdad? Muchos de los filósofos del tiempo antes de Cristo, esa pregunta era lo que los llevaba a discurrir en sus mentes para hacer todo tipo de cuestionamiento acerca de qué era lo que ellos tenían aquí, cuál es la verdad de mi vida, cuál es la verdad de por qué estoy yo en esta tierra. Y eran preguntas que normalmente el ser humano normal no tenía una respuesta para ellas. Para que podamos oír la verdad, esta tiene que venir de parte de aquel que nos creó. Solamente Él puede darnos la verdad porque solamente Él nos creó. Nadie más puede darnos una verdad. Hay quien dice, cada quien tiene su verdad. Cada quien decide cuál es su verdad. Pero la verdad es que esas aparentes verdades personales no sirven en los momentos de aflicción y de prueba. Cuando llega la muerte, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las tragedias a la vida, esas verdades caen por su propio peso y prueban ser falsas o ser verdades que solamente son falacias. Cosas que se oían muy bien. Por ahí cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su propia verdad. Cada cabeza tiene su mundo. Los soldados saben perfectamente que cuando están cerca de la muerte, Dios está más presente que en ningún otro lugar. En las trincheras no hay ateos. En las trincheras donde los soldados están, en cualquier momento pueden morir, caer una granada, un francotirador asesinarlos. Ellos siempre oran. Ahí no hay credos, ahí no hay religiones, ahí solamente hay un Dios. La verdad es que tenemos un creador y la verdad es que ese creador nos quiere mostrar su palabra. Vamos a leer Juan 18, verso 37. En una ocasión Cristo fue inquirido acerca de esto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido al mundo y para esto he nacido. Imagínense, Cristo está dándole el centro de la razón de su existencia, de su encarnación, a un evento: dar testimonio a la verdad. ¿De quién daba testimonio Cristo? De Dios, del Padre. Es lo que él hablaba. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice este texto. Cuando Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Ya Jesús ni le respondió. O sea, tú tienes tu verdad como político, tu verdad es lo que a ti te va a dar lo que tú quieres. Eso no sirve. Solamente hay una verdad. Esa es que Dios creó tu alma, esa es que Dios creó tu vida, esa es que Dios te creó para que tú lo sirvas y para que lo adores. Y si esa no es la verdad que sustenta tu vida, pronto te vas a dar cuenta que tus pies y que tu casa descansa sobre la arena. Pero quizá cuando te des cuenta, pueda haber ya consecuencias muy terribles. Por lo tanto, la verdad significa, así como el cinturón conecta la armadura y permite que esté firme, la verdad de la Escritura es la que permite conectar nuestra vida con Dios. Es la que nos permite estar siempre listos para presentar batalla al enemigo. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestra vida que a veces no tenemos una respuesta, una explicación? ¿Cuántos eventos nos pasan que a veces simplemente nos sentimos sobrepasados y no tenemos ni siquiera quien nos dé una respuesta? Hay veces a mí, hermanos, personas que no son cristianas me hacen preguntas muy difíciles. Hermano, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y me cuentan su caso. ¿Y por qué me ocurrió esto? Le digo, la verdad, no sé. Pero Dios sí sabe por qué.
Pon tu vida en su mano y Él te va a dar una respuesta. La vas a encontrar. No te va a dejar sin respuesta. El cinturón era la parte que representaba firmeza, que representaba solicitud, que representaba una persona que estaba preparada, lista, atenta, que estaba en el momento adecuado, con la actitud adecuada. Cuando dice en la Escritura, ciñe los lomos con la verdad, esa verdad es nuestra única arma contra la más antigua táctica de Satanás. ¿Cuál es? El engaño. Él es padre de mentira y Él te pide que tú ciñas tus lomos con la verdad. Satanás utilizó la mentira y el engaño en el Edén y lo sigue utilizando, pues es el arma que más éxitos le ha traído en su trato con el hombre. Él sabe que la gente está dispuesta a creer más en una mentira disfrazada de verdad, pero que le sea cómoda, que en la palabra de Dios, que es la verdad, pero que lo lleva y que lo confronta con su vida, con su necesidad, con su estado. Y por ello Dios provee constantemente a través de su palabra elementos que nos ayudan a entender lo que es verdadero. ¿Qué tan importante es conocer la verdad? Le voy a dar un ejemplo, una parábola, para que entendamos esta importancia. Usted se ha fijado que en los bancos, y no solamente en los bancos, la gente siempre checa los billetes, ¿no? Les ponen a contraluz y les rascan, algunos usan hasta unos marcadores especiales para descubrir tinta que no sea la que emite el Banco de México, otros tienen hasta lámparas de luz negra, les llaman para poner el billete y ciertas partes van a iluminarse dentro de esa luz que no es perceptible por el ojo humano, pero que el billete la refleja. Cuando un banquero, un empleado del banco, va a entrar y tiene que saber lo que va a utilizar porque va a manejar mucho dinero, no le dan un curso de los 100 tipos de billetes falsos que hay de 50 o de 100. No, sería desgastante y además si sale uno nuevo mañana, pues no van a poder actualizar a todos. Lo que hacen es más sencillo, le muestran un billete verdadero, le enseñan todas las características de un billete verdadero y si él aprende a conocer un billete verdadero, no va a tener ningún problema. Todos los que no tengan estos elementos son falsos, punto. Aunque salgan 20,000 billetes diferentes, mientras no reúnan estas cualidades, todo está falsificado. Si usted no conoce la verdad en su propia vida, va a ser engañado por todas las verdades que en este mundo existen. Satanás siempre provee elementos que distraen y confunden a las personas de las sencillas verdades del Evangelio para que no se centren en Cristo. Por ejemplo, ¿qué? Pues la falsamente llamada ciencia, que busca hacer del creador alguien inexistente, o que te quieren decir que tú vienes de los simios, que evolucionaste, y con eso borrar a Dios de la existencia humana. Una distracción y mucha gente se mete en todo ello y pierde su tiempo y hacen debates y se enojan y discuten. Y digo falsamente llamada ciencia porque la ciencia verdadera coincide con la palabra de Dios. La ciencia verdadera Dios mismo la formó, Él creó las leyes que imperan y que dominan el universo. Y no hay nada de malo en la ciencia. Revistas o más bien pasquines que traen versiones sin evidencia de supuestos errores bíblicos como el Código Da Vinci, ¿se acordará usted? Hace algunos años hubo hasta una película, un libro y mucha gente lo compró y dijeron, ya encontramos la verdad, miren, esto es falso, aquí está el libro que lo prueba y lo mostraban como un baluarte contra Dios. Más que se les olvidaba algo, el Código Da Vinci es una novela de ficción. O sea, es una novela que alguien inventó, que tuvo una muy buena imaginación, pero hay mucha gente que ni siquiera lee, sabe lo que está leyendo, y lo mostraban como una evidencia contra un documento arqueológico o científico como es la Biblia, aunque su fin no es ese, coincide perfectamente con la ciencia. Y mucha gente se desvía en todo eso. Me acuerdo hace muchos años, una revista que se llamaba Duda, no sé si todavía salga por ahí, hoy la hicieron más vulgar, creo que se llama Esotérico, o algo así por el estilo, y son revistas de mala muerte, pasquines, porque no tienen ni siquiera un sustento científico, que hacen y que la gente ávida de buscar una verdad que no les lleve a darse cuenta que tienen que darle cuentas a Dios, empiezan a comprar esas verdades para poder decir, mira, yo no necesito a Dios, aquí tengo esta verdad, la Biblia es falsa, Dios no existe, estás engañado. Y son pasquines, son distractores que hacen que la gente
desvíe su mirada del Evangelio. Códigos ocultos que traen historias inverosímiles. Ya encontraron el Evangelio de Judas, encontraron el Evangelio de Tomás y donde dicen cosas que la historia misma no prueba. La Biblia es un documento histórico, arqueológico, comprobable por la historia y por la arqueología. No es un invento, no es una serie de historias judías, es muy diferente. Son distractores. ¿Qué le parece otro distractor más? Los ovnis. No, es que realmente los querubines que vio Ezequiel ahí eran naves extraterrestres, tenían ruedas y volaban, se desplazaban, eran ovnis y venimos de otro mundo y Dios es pues sí, es un extraterrestre, no es parte de la tierra, ¿verdad? Pero no como ellos lo quieren ver. Y claro que hay extraterrestres también, hay ángeles, lo acabamos de ver, ángeles, principados, son extraterrestres, es lo que son. Pero ¿qué hace la gente con esas cosas? Se van, se meten a investigar, ya salió un nuevo video, un contacto, una persona que fue raptada y que testificó bajo hipnosis, que vio y que hubieron de otro planeta y otro planeta colonizado. Y distractores, engaños, ¿para qué? Mientras él consiga mantener tu atención fuera de la Escritura, fuera de tu necesidad real, de tu vida, de tus pecados, cualquier cosa te va a ser provista, con tal de que tú sigas embebido. Que tú sigas absorto en las verdades que este mundo te da. Por eso es muy importante, dice el texto, ciñe tus lomos con la verdad. Si tú conoces la verdad, vas a poder discernir todo lo que no es verdad. Cuando en ti no está la verdad de Cristo, vas a comprar cualquier cosa. Tu barco va a ser empujado por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de enseñanza, por cualquier viento de novedad, para que lo creas como el gran descubrimiento. Por fin encontramos de dónde viene el ser humano y ahí va la gente a buscar, porque no quieren recibir a Cristo, no quieren tomar su palabra. La raíz de todo ello está en que el hombre quiere ser su propio Dios. Fantasmas, todo tipo de artimaña espiritual para desviar tu atención de lo realmente importante, de Cristo y de su palabra. Hay respuesta para todo eso en la Escritura, pero cuando no quieres mirar, cuando en ti no está esa verdad, simplemente eres presa fácil, engañado, desviado. ¿Y qué pasa? Pierdes tu vida. Te van 10, 15, 20, 30 años de tu vida, mientras tu familia se pierde, tu vida se esclaviza a tus pecados, y después te preguntas, ¿por qué estoy tan mal? ¿Tu verdad no te ayudó? ¿Tu verdad no te dio las respuestas que necesitabas? Sin embargo, la verdad a la que hace alusión en este texto, Efesios 6, no se refiere solamente al Evangelio, sino también se refiere a la verdad en nuestra vida particular y personal. Porque hasta aquí hablamos solamente de lo que se propone, ¿no? La Biblia te dice esto, te dice aquello, pero tiene que ver la experiencia en tu vida. La integridad de una persona es lo que sujeta todo lo que en nuestra vida hay. ¿Qué significa integridad? Integridad significa entereza, y donde está algo entero, no hace falta nada. No hace falta honestidad, no hace falta veracidad, no hace falta amor, está completo, es perfectible, pero está completo. La integridad se refiere a la forma en cómo estamos caminando. Hay personas que yo he conocido, de muchas de las que he podido ministrar, que cuando vienen a Cristo, algunas expresan, toda mi vida ha sido una mentira. Me la he vivido dando una apariencia de algo que no soy, haciendo que los demás crean lo que yo mismo sé que no tengo y que no doy y que no soy tampoco. Y ha sido pesado vivir con esa carga y con esa máscara todo el tiempo. Todo una mentira. La gente tiene que disimular su tristeza, su depresión, su vacío, llenarlo con cuanta cosa el mundo le da. Una mentira, una mentira. Vamos a leer el Salmo 51, verso 6. ¿Por qué es importante la verdad? Porque poco puede hacer Satanás contra un cristiano que sea íntegro. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Aquí nos habla de la verdad no como un elemento filosófico de qué es, sino habla de la verdad que alguien vive. Dice, he aquí, David el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo?
Se refiere, porque dice más adelante, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Habla de cuando estás delante de Dios y no tienes conciencia de culpabilidad o de suciedad en tu vida. Habla de un momento en el cual nadie te ve, a donde a nadie puedes impresionar, donde nadie te va a aplaudir. Estás solo tú y Dios. O sea, tú amas la verdad. Cuando una persona vive en esa verdad, no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Es cuando tienes una verdad en tu vida. Porque algunas personas a veces no oran, porque no quieren encontrar esa verdad. Porque cuando estén solos, sin que nadie los vea, cuando no hay máscaras que utilizar, porque nadie te va a ver, dice la persona, no, es que yo para qué voy a ver a Dios, si yo sé cómo estoy. Mejor no, mejor así. Tú amas la verdad en lo íntimo. Si no puedes presentarte delante de Dios con verdad, hay problemas entonces. Si algo está estorbando, si algo impide que Dios pueda amar tu vida porque hay verdad en ti, hay un problema entonces. Cuando dice la Escritura, ciñe tu lomo con la verdad, habla precisamente de esa verdad que te permite afrontar las pruebas. Me acuerdo del caso de Job, por ejemplo. Todos sabemos lo que vivió Job, un hombre que padeció muchísimo, pero él no supo la razón, y de hecho nunca supo la razón por la cual él padeció todo lo que padeció, pero su conciencia estaba tranquila, tanto que él pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego él empezó pues a buscar en sí mismo, ¿verdad? Pues ¿qué hice? ¿Cuál fue mi pecado? Ya no me acuerdo, Dios ayúdame a entender. Pero había una conciencia y por eso él empieza a relatar todo lo que era su vida. Empieza a relatar todas las cosas que él vivía, cómo él hacía las cosas, cómo se relacionaba con su prójimo. Hablaba de la misericordia, no porque él quisiera ensalzarse, simplemente porque no hallaba la razón por la cual él era probado. Y la verdad es que a veces el cristiano es probado no porque tenga un pecado, sino solamente para ser perfeccionado. Porque hay quien, como Satanás, en el caso de Pedro, por ejemplo, le dijo Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. A veces nuestra fe va a ser probada, va a ser estremecida, sacudida. Y somos espectáculo. El mismo apóstol Pablo lo enseña. En un texto dice que hemos sido espectáculo al mundo, a principados, a huestes. Y nos están viendo desde arriba cómo reaccionamos. ¿Qué decía Satanás de Job? Pues sí, pues no te ha negado, pues sí, ya le quitaste todo, pero pues sigue sano. Por eso no te ha negado, pero mira, quítale la salud. También quítale esto que tú le has dado y vas a ver si no te maldice en ese momento. Y vino la enfermedad. Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero le dijo, no toques su vida. Y algo muy importante, Satanás nunca puede ir más allá de lo que Dios le permite. Está siempre sujeto por las cadenas de la gracia de Dios que nunca permiten que seamos tentados más de lo que podemos ser probados. Job salió avante, Job fue restituido, tuvo que arrepentirse de cosas que ocurrieron en su prueba y Dios de una manera amorosa lo trajo de vuelta y le hizo entender que él no podía inquirir contra Dios, que hay cosas que Dios había reservado en su vida. Hay cosas que tal vez en tu vida no puedas alcanzar a entender, pero cuando conoces el amor de Dios, aprendes a descansar en su confianza. Aprendes a descansar en su carácter, sabiendo que Dios no tiene despropósito alguno para tu vida. Y eso da un descanso muy grande. Cuando no, o cuando hay conciencia de que estás mal con Dios, ¿qué ocurre en tu mente? Y esto me pasó porque hice esto. Y esto fue por mi pecado. Sí, ya decía yo que de alguna forma Dios me iba a castigar. Y tu propia conciencia. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios, dice la Escritura. Esa verdad en lo íntimo se refiere a aquella actitud en tu corazón donde sabes que uno te ha justificado, donde sabes que Jesús ha dado su vida por ti y Él tomó tus pecados y que estás caminando en esa verdad. Un salmo, dice la Escritura, ¿quién morará? Vamos a leerlo en Salmo 15. Salmo 15. Es el 2, perdón. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el verso 2. El que anda en integridad y hace justicia.
Esto nos está dando la pauta para entrar al segundo punto. Y dice, y habla verdad en su corazón. ¿Qué es hablar verdad? Repito, cuando estás a solas con Dios. Cuando no hay máscaras, no hay maquillaje, no hay quien te aplauda, no hay quien te diga nada. Estás delante de aquel que todo lo ve, que sabe todas las cosas y delante del cual estamos desnudos delante de su presencia. No podemos ocultar ni nuestros pensamientos, ni nuestras intenciones, ni realmente el por qué hicimos algo que parecía bueno. Si tú puedes hablar verdad, dice, entonces vas a estar delante de la presencia de Dios. Pero si no puedes hablar verdad en tu corazón, ten cuidado. Repara lo que haya que reparar, arregla lo que haya que arreglar, ponte de acuerdo con quien tengas que ponerte de acuerdo antes de que tu caminata termine. Por eso dice el texto, ceñid vuestros lomos con la verdad. Si vas a ir a la batalla de esta vida y vas con una conciencia manchada y sucia, mucho cuidado. Cuando vengan las pruebas y dificultades vas a decir, es mi culpa. No vas a poder comprender la voluntad de Dios. Qué importante es, por lo tanto, el cinturón de la verdad. Vamos a ver el siguiente elemento. Aquí dice el versículo 2 del Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia. El segundo elemento es la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar a entender. La coraza, el elemento quizá más visible después del escudo, es la parte de la armadura que protegía los órganos vitales del soldado. El corazón, el estómago, iba desde el cuello hasta los muslos y le protegía el frente y también la retaguardia. Esta es una armadura, una coraza de un oficial. Generalmente los oficiales usaban estas. Vamos a ver la siguiente. Tenemos otras dos fotos más. Esta es la coraza de un oficial de alto rango romano, y la que sigue es la de un soldado de a pie, un soldado raso. Esta armadura estaba formada por placas que iban superpuestas una detrás de la otra y que iban engarzadas con ciertos ganchos y elementos que no se veían, iban tapados para que no pudieran cortarse con una espada con algún golpe, y proporcionaban protección contra flechas, protección contra espadas, protección contra piedras, incluso también que llegaran a ser lanzadas, contra caídas que tuviera la persona igualmente. Era un elemento importantísimo. Un soldado sin coraza prontamente podía ser atravesado por una flecha, o un tajo de la espada enemiga podía ponerlo fuera de combate o incluso amputarle un miembro o causar heridas profundas en su cuerpo. Un cristiano sin esta justicia, sin la coraza de justicia, está condenado a morir a manos del adversario porque no tiene cómo protegerse en contra de los dardos de fuego del adversario. Una parábola muy hermosa que nos ayuda a entender la importancia de la justicia, de la verdad, que no son cuestiones filosóficas, son cuestiones de vida práctica, cosas que vivimos constantemente. Y sobre todo, protegía una de las partes más importantes del cuerpo, el corazón. Vamos a ver al final eso. Vamos a leer Proverbios 4, verso 23. Proverbios 4, versículo 23. ¿Qué dice la Escritura sobre esta coraza y sobre lo que protege? ¿Cómo tomar esa coraza, puesto que no es algo físico? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una instrucción dada sobre todo a los jóvenes, pero que perfectamente es útil para todo ser humano. Sobre toda cosa guardada. Quizá guardas tu fama, tu dinero, tu reputación, guardas tal vez una reliquia muy importante que tú tengas. Hay cosas que cuidas en tu vida, cuidas tu salud, cuidas muchas cosas. Bueno, sobre toda cosa guardada. Antes que eso, guarda tu corazón, porque de él, dice, mana la vida. En otras palabras, si el corazón no es guardado, toda nuestra vida va a ser contaminada o destruida. ¿Cómo se hace eso de manera práctica? Vamos a leer Mateo 15, versículo 18.
Pero lo que sale de la boca, está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos, del corazón sale y esto contamina al hombre. Leo otra vez, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuál sería la manera práctica de guardar tu corazón? Bueno, una primera forma es, guarda mucho lo que entra a él. La coraza puede cubrir tu corazón de una forma muy importante, pero lo que va a entrar a tu corazón mucho va a entrar por tus oídos, lo que escuchas. ¿A quién escuchas? ¿Cuándo lo escuchas? ¿En qué actitud lo escuchas tú? Y eso tiene que ver con una actitud que tú tomas. Los chismes se generan entre dos personas. Ahí dice las blasfemias, los falsos testimonios, los adulterios, malos pensamientos. Mucho de lo que personas a veces son contaminadas tiene que ver con lo que han oído y que no han guardado su corazón, que no han puesto como un estandarte la verdad. No voy a creer nada de lo cual yo no tengo una evidencia conclusiva. No puedo hacerlo. La justicia me manda a tratar a los demás como quisiera yo ser tratado. Y así como no quisiera que pensaran de mí algo, que no me preguntaran o que no fuera totalmente probado, tampoco yo voy a creer nada, ni voy a escuchar a nadie que tenga una intención corrompida o que tenga un deseo inadecuado para decirme algo de quien sea. Mucho de las amarguras, mucho de las cosas que llegan a nuestro corazón, los malos pensamientos, entran por nuestros oídos. A veces las pláticas ociosas, a veces las pláticas que simplemente son vanas, ociosas. No en balde dice la Escritura, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Pues cuando hablas sin propósito, ¿no? Como cuando se me salió. ¿Para qué lo dijiste? No, pues nada más, porque sí. Porque no tenemos nada que hacer y pues hay que platicar de algo y pues te voy a comentar esto, ¿no? Fíjate que mi vecino, fíjate que no sé, y empieza a contar cosas que a veces ni te constan, ni le son útiles a la otra persona, ni le van a ayudar, ni a ti ni a nadie, pero empiezan a proferirse y eso muestra lo que hay en el corazón. Si el corazón no está investido de esa justicia, tu boca va a ser pronta para empezar a hablar. En un plato que cuelgan en las casas de ciertos habitantes de un país decía: tienes una boca y tienes dos oídos, úsalos en esa proporción. No hables mucho y ten cuidado con lo que oyes. En una ocasión, Sócrates tenía algo que se llamaba la prueba de la verdad. Y es algo raro, está escrito en uno de sus libros de las repúblicas que él escribió. Dice: en cierta ocasión un hombre vino a Sócrates para contarle algo y le dijo: oye, te quiero contar algo de uno de tus discípulos. Le dijo: ok. Sí, pero antes quiero que pase el filtro de la verdad. Dice: ¿cuál es ese? Número 1, lo que vas a decirme de este discípulo es algo que tú sabes, que te consta. Dijo: bueno, es que me acabo de enterar. No, entonces no, bueno, pero quizá pase el segundo. Eso segundo que tú me vas a decir de mi discípulo, ¿es algo bueno? No, todo lo contrario. No, entonces espérame. Entonces quizá pase la tercera. ¿Eso que vas a decirme me va a ayudar en algo a mí? ¿Va a servirme? No creo. Ok, no me lo cuentes, gracias. Si no te consta, ni sabes que es cierto, si es algo malo y no te consta y además no me va a ser de utilidad, gracias, prefiero guardar mis oídos. Él era un filósofo, no era un cristiano, pero él sabía cómo podía envenenarse el alma del ser humano fácilmente. Y aunque no sabía las palabras de Cristo, él sabía en la práctica que del corazón sale lo que contamina realmente al hombre. Sócrates mismo fue muerto por acusaciones falsas de otras personas. Y él guardó muy bien su vida. El Señor mira nuestro corazón y este debe estar cubierto
Esta justicia habla de algo práctico, pero vamos a ver otro texto, Ezequiel 36, 26. Dice la Escritura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este texto, conocido como la promesa del nuevo pacto, nos dice lo que Dios, mediante la gracia, por su Espíritu Santo, va a hacer en el corazón del hombre. Os daré corazón nuevo, dice la Escritura, y pondré espíritu nuevo, algo no viciado, algo no acorde al hombre viejo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Solamente una persona que está justificada en Cristo tiene esa justicia en la cual puede vivir. ¿Cuál es esa justicia? Saber que Él camina con Dios, no porque Él sea muy bueno o porque Él hizo grandes cosas, no, porque hubo alguien que murió en la cruz, que le dio un corazón nuevo, que puso un espíritu nuevo y ahora puede amar, puede servir, puede perdonar, puede caminar en integridad, puede caminar con justicia, no por Él, sino por la gracia de aquel que le dio lo que hoy tiene. Esa justicia implica saber de qué lado te encuentras. Saber quién te defiende, como la Escritura dice en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa justicia implica, así como David fue delante de aquel paladín que era Goliat, le dijo: tú vienes delante de mí con espada y con jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sabiendo que no son la fuerza, que no es la habilidad, no es tu sabiduría, no es tu conocimiento, no es quizás aquello que tú digas que es tu baluarte, lo fuerte en ti, no, es la gracia de Dios. Esa justicia es la que te llena de humildad y te hace depender de Cristo, y es lo que te hace permanecer a través de los ataques del adversario. Cuando una persona no es cristiana, generalmente desprecia al diablo. Dice: no, yo cuando quiera hago esto, yo cuando quiera lo otro. Yo sé cómo hacerlo, yo tengo conocimiento, yo soy sabio, yo puedo. Él lleva casi 6,000 años tratando con seres humanos, engañándolos, corrompiéndolos, pervirtiéndolos. El hombre no puede. Aún Martín Lutero, aquel paladín que Dios utilizó para avergonzar a la Iglesia Católica en su momento por toda la mercadería que hacía, escribió un himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y él sabía que si Dios no sustentaba la causa que él estaba llevando, que no era su causa, sino la de Dios, él no iba a poder prevalecer. Y él decía en ese canto que Satanás era fuerte, era grande. Que Satanás tenía lenguas 1000 como de un dragón para matar y destruir, pero que si él se mantenía en el lado correcto, nunca lo iba a tocar ese fuego. Él sabía que el que habitaba al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. Esa armadura implica algo práctico en tu vida. Primera de Juan 5:18. Otro texto más que nos muestra por qué el nacer de nuevo, por qué el vivir en este pacto, por qué el estar con Cristo, el adorarlo, el tomar su palabra es tan importante. Dice la Escritura, Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La mejor manera de estar a salvo en una guerra es saber que tu adversario no puede tocarte. Lo leo otra vez. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha tenido un nacimiento real, auténtico, nuevo, dice, no practica el pecado. Se arrepintió, dejó la práctica del pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, el que fue engendrado por Dios, lo guarda. Y el maligno no le toca. No le toca. Como cuando iban en la barca los discípulos, ahí iba Cristo dormido, y empiezan a despertar. Empezó la tempestad a arreciar. Empezaron los vientos a azotar la barquita. Imagínense si los grandes transatlánticos a veces se encallan y el mar los hace como si fueran barcos de papel y son masas de decenas de miles de toneladas. Esa pequeña barquita estaba siendo sacudida y los discípulos empezaron a mover a Cristo: Maestro, levántate, que perecemos. ¿Tú crees que el barco se iba a hundir con Cristo ahí encima?
Jamás. Él se paró, reprendió al mar, las aguas, le dijo, calla, enmudece. Y las aguas se calmaron. Nunca iba esa barca a perecer mientras Cristo estuviese en ella. Cerciórate que Jesús siempre esté en tu vida y te aseguro que tu vida nunca va a perecer. Échalo fuera de tu vida y verás que en un momento empieza a inundarse. Es la realidad. La coraza de justicia tiene que ver entonces con la justicia de Cristo, que es puesta en nuestro corazón y por la cual vivimos. La gracia de Dios manifestada a través del perdón que Dios nos dio. De esa justicia a través de la cual podemos hoy vivir, saber que somos aceptos, que cuando Dios mira nuestra vida no mira más a nuestro pecado, sino a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y somos aceptos en el amado a la presencia de Dios. Solamente por eso podemos estar ahí. Si no fuera por esa justicia de Cristo, no podríamos ser recibidos en la presencia de un Dios que es santo. Si Él no perdonara nuestras culpas, si Él no hubiera dadonos un ser totalmente nuevo. Amado, la armadura no es algo que podemos quitarnos, debemos vivir con ella. Debemos aprender a estar siempre alertas porque el maligno siempre está listo y va a buscar los momentos de distracción para tentarnos o para ponernos delante de una situación complicada y difícil. Entonces esta justicia tiene que ver con nuestras obras, con la justicia que tenemos de Cristo, pero eso se refleja en las obras también. Efesios 2:10, otro texto más. ¿Cuál es esa coraza de justicia? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Escritura que el cristiano, la persona que está en Cristo, caminando con Él, es hechura suya. ¿A qué se refiere? A que Jesús, como un alfarero, va dando forma a esa masa que es nuestra vida, nuestro corazón. Obviamente cuando ponemos nuestra vida en su mano y dejamos que Él lo moldee. Y dice que entonces somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los de Cristo, ¿dónde están? En las obras de Cristo. Los que no son de Cristo, ¿en qué obras están? En las obras de las tinieblas. Es natural. Pregúntate simplemente a ti mismo, ¿en qué obras estás tú? ¿En qué obras estás caminando tú hoy, al presente? Cuando estás tú ahí, cuando estás solo, cuando nadie te ve, ¿en qué obras estás? Y ahí te puedes dar cuenta si estás en esas armas de luz o no estás en esas armas de luz también. La coraza protegía el corazón. Y si tú no guardas tu corazón, te tengo una mala noticia. Nadie lo va a guardar por ti. Eres responsable de guardarlo tú. Si lo guardas, serás bienaventurado, pero si no lo guardas, también sufrirás las consecuencias que vengan. Mateo 5, versículos 13 al 16. Este texto nos enseña dos verdades importantes respecto a la vida cristiana. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Escritura que un cristiano no debe y no debería esconderse. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una cualidad, lo ha hecho sal de la tierra. La sal preserva de la corrupción, la sal hace que las cosas duren mucho tiempo, la sal también genera sed. Si usted toma sal en su boca y empieza a consumirla, la sal va a empezar a generar sed en usted. La vida de un cristiano debiera generar sed de Dios en otros. Debiera preservar de la corrupción los lugares donde éste se encuentra. La luz del mundo, dice la Escritura, que una ciudad que se asienta sobre un monte no se puede esconder. Y una luz, como la luz que tenemos aquí, pues ¿de qué serviría estos focos si estuvieran abajo? Serían muy poco útiles. Sí darían luz, pero sería
la cuarta parte, o quizá ni siquiera nos percataríamos que están ahí. Pero la luz, cuando es puesta arriba, alumbra a todos. Y todos son beneficiados por la luz que dan. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La coraza de justicia tiene que ver con los hechos que estamos viviendo, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué hace que una persona crea que Dios existe cuando tanta incredulidad, tantos distractores, tanta confusión existe? El testimonio de otros cristianos. El amor que otros que están en Cristo profieren hacia su prójimo. Las palabras, la atención, la actitud, la manera de vivir. Es lo que hace que otros puedan decir, aún hay Dios en esta tierra. Si no fuera por esa persona, yo no creería que existe Dios. Pero por esa persona que conozco, pero por este matrimonio, pero por este joven, pero por este anciano, por alguien, yo sé que todavía hay Dios. Por el amor que esa persona prodiga y por la forma en cómo se conduce. Amado amigo, esa luz debe alumbrar delante de los hombres. No debe ocultarse, debe estar presente y debe estarse mostrando a otros. Porque dice que de esta forma van a glorificar a Dios que está en el cielo. Somos el testimonio público de Dios en la tierra. Por eso es una coraza. La coraza, cuando los soldados iban a la guerra, era la parte que primero veían porque usualmente reflejaba la luz del sol. Y a veces las corazas se utilizaban de manera, con un propósito para cegar incluso a los adversarios. Una coraza bien pulida, una coraza brillante, una coraza lista. No solamente protegía, también reflejaba la luz hacia otros. La idea que nos da es que el cristiano no tiene luz propia, el cristiano brilla con la luz de Dios. Y en la medida que su vida sea limpia, puede reflejar la luz que en Dios hay. En la medida que no sea limpia, cada vez reflejará menos luz, así como un foco que puede dar mucha luz, pero si está sucio, si está lleno de tierra, de grasa, de cochambre, aunque el foco siga alumbrando, la luz que se percibe es muy poca, por cuanto no está en la condición que debe de estar. La coraza de justicia tiene que ver con nuestros hechos. ¿Estamos vistiendo la coraza de justicia? ¿Estamos preparados para poder, como Job, decir, aun si me matare en él esperaré? Sabiendo que él es justo, sabiendo que no hay despropósito, sabiendo que las cosas que él permite que ocurran siempre son para nuestro bien. ¿O estamos batallando con nuestra alma y con nuestra mente, no sabiendo en dónde estamos parados y a dónde nos dirigimos? Qué importante es la armadura. Qué importante. Las caídas que hay en las vidas de los cristianos usualmente se encuentran en la falta de alguno de los elementos que vamos a estar viendo aquí. Siempre. No hay otra forma. Es la manera. Romanos 13, versículos 12 al 14. Fíjese cómo dice este texto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. El apóstol continúa. Usted ve que el apóstol tenía en su mente esta parábola, siempre la sacaba a colación cuando hablaba del batallar, de luchar, de permanecer. La noche está avanzada, se acerca el día y vaya que estamos en esos momentos ahora. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, aquí le llama de otra forma, las armas de luz. ¿Por qué les llama de luz? Porque está hablando de una contraposición, es otra parábola. Tinieblas, luz. Cuando tú prendes el foco se acaban las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas se van. Verso 13, andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente, o sea, como los que viven de día. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es una armadura que tú te pones o que decides dejarte de poner. Dice el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué era el vestido? Era lo que dejaba ver a los demás qué eres tú. ¿Cómo se visten los darquetos o los punks? Tú sabes cómo se visten. ¿Qué te dicen cuando los ves? Rápido sabes qué son, qué quieren reflejar. ¿Por qué? Por su vestido.
Cuando ves un policía, ¿qué estás viendo? El uniforme es lo que ves inmediatamente. Y el uniforme representa muchas cosas. Esa persona con ese uniforme puede poner su mano delante de ti en un semáforo y aunque esté en verde el semáforo, te puede detener por el uniforme que tiene. Si no tuviera ese uniforme, no te paras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Amado hermano, cuando te vistes del Señor Jesucristo, hay una anécdota que dice, le preguntó un hombre a una mujer cristiana, ¿y qué harás cuando Satanás venga a tu puerta y te venga a tentar? Era el pastor que estaba preguntándole, examinándola. Dice, es muy sencillo. El Señor Jesús que vive en mi corazón irá a abrir la puerta y cuando Satanás lo vea dirá, perdón, me equivoqué, y se irá. Si no hay lugar para él, no puede habitar aquí. Pero si no está el Señor Jesucristo, entonces dirá, con permiso, aquí hay lugar para mí. Vistámonos las armas de luz y no proveáis para los deseos de la carne. Habla tanto de la gracia de Dios, porque solo por la gracia tenemos la salvación, pero también habla de cómo el hombre mismo se guarda. Guarda tu corazón, guarda tu vida, guarda tus ojos, guarda todo lo que hay en ti, a fin de que tu vida pueda estar siendo usada por Dios, de que vistas esta armadura, de que puedas correr esa carrera, porque seguramente el largo camino te resta todavía. Y para ti que aún no estás en este camino, para ti que andas por este mundo sin esa armadura, amado amigo, ven a Cristo, porque Satanás no tiene misericordia. Dios sí tiene misericordia, Satanás no tiene misericordia. Y si Él te encuentra sin armadura, y si Él te ve vulnerable, y si Él te ve abierto sin nada que te proteja, Él te va a tomar. Y cuando tú menos te des cuenta, tu vida va a estar siendo dominada, constreñida por esas fuerzas de las tinieblas, por tus pecados, por todas aquellas cosas que tú sabes que te impiden caminar con Cristo. Ven a Cristo, porque si no estás en Él no puedes tomar esta armadura. Si no estás en Él no tienes derecho, no tienes acceso a tomar las armas de luz y te encontrarás solo en una lucha desigual en la cual no tienes esperanza. No tienes ninguna oportunidad contra el adversario que es Satanás. Pero júntate a Cristo, que resistió a Satanás con la palabra, que le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Aún Cristo en los días de su humanidad venció al diablo y no fue con lujo de sabiduría o conocimiento, era con la palabra de Dios. La palabra guardó su vida, la palabra guardó su corazón, la palabra le guardó de tomar un camino que parecía más corto, pero que era engañoso. Él dijo, no, escrito está, escrito está, escrito está. Y él pudo vencer al diablo. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida, porque ella va a ser la que te va a guiar a Cristo y va a ser la que te va a sustentar en el momento de la prueba y la aflicción. Deja la palabra de Dios y mirás cómo tu vida empieza a desmoronarse, cómo tu fe empieza a hacerse débil, cómo tu vida empieza a mostrarse mucho más débil y frágil de lo que quizás es. Y te puedes encontrar a ti mismo en una situación complicada, a punto de desmayar. Quizá como Pedro cuando estaba ahogándose y estaba en medio de aquella tempestad y dejó de mirar a Cristo y empezó a hundirse. Amado amigo, concluyo. Vamos a ver la última imagen. Concluyo diciéndote que esta armadura aún está disponible para que tú puedas tomarla si no la tienes. Pero tienes que venir a Cristo. Compra la verdad y no la vendas. El costo es muy alto, te lo digo, pero bien vale el precio que tú pagues. Tu vida de por sí, sin Él está perdida. No puedes perder lo que ya está perdido. Sería mejor entregarla a Cristo, ponerla delante de Él y dejar que Él tome el control. Amado hermano, si estás tú en el camino de Dios, hoy te exhorto a que revises tus armas, a que cheques cómo está cada una. Estas dos que son las principales, en el sentido de que son las que hablan de nuestro corazón. La coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. ¿Cómo estás caminando delante de Dios?
para que tu vida pueda estar como la de este hombre, un hombre con un atuendo de la vida normal, moderna, pero que sabe en qué lucha está peleando, pero que sabe cuál es su papel y que no puede darse el lujo de vivir de manera descuidada como el resto del mundo, ignorando, distraídos por las artimañas del diablo, ignorando la eternidad, ignorando los momentos en los cuales Satanás va a venir a tentarnos y sin herramientas para poder soportar en el día de la prueba. Vamos a concluir en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 11 al 13. Nuevamente la exhortación. Es una exhortación y a la vez es una instrucción. Efesios 6:11 dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién se va a vestir? Tú. Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, las cuales van a ser constantes, van a ser continuas y no van a ser pocas, van a ser muchas. ¿Sabes cuándo se van a acabar las tentaciones? Cuando te mueras. Ese día van a acabarse. Porque no tenemos, verso 12, lucha contra sangre y carne. Recuérdalo, tu enemigo no es tu vecino, no es tu familiar, no es tu jefe, no es la persona que tú ves. Hay algo detrás de eso. No son las corrientes filosóficas, son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad que quieren que caigas junto con ellos, que quieren que te pierdas junto con ellos también, y van a usar todo tipo de artimaña a su alcance para convencerte de que tú no necesitas a Dios para vivir tu vida. Por lo menos no como la Biblia te dice, sí como tú crees. Verso 13, por tanto, puesto que la lucha es muy desigual, puesto que estamos en desventaja franca y abierta, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Va a venir un día malo a tu vida, quizá ya ha llegado. La noticia es que no solamente es uno. La Biblia, el día malo aquí, se refiere al día de la prueba, el día de la aflicción, el día de la noticia que te va a conmover, el día del evento que va a traspasar tu vida, pero también se refiere al día del juicio, al día en que estemos delante de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes, firmes. No me tumbó, no me tiró, por la gracia de Dios permanezco firme en pie, solo por su gracia, porque si no es por Él. Tiempo ha, dice la Escritura, de no haber estado Jehová con nosotros, de no haber sido Jehová por nosotros, tiempo ha que hubiéramos perecido a manos del enemigo. Solamente Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, y para aquellos que le conocemos, dice la Escritura en la carta de Pedro, Él es precioso. Es el que nos da aliento en el momento de la aflicción, es el que nos da la salida cuando parece que no hay ninguna, es el que pone los medios para que soportemos la angustia y la aflicción que han de venir y salgamos con entereza de ellos, no avergonzados, sino sabiendo que hay un Dios en los cielos que nos guarda y que nos ha advertido que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Que no lo olvidemos, que no estemos desapercibidos, que no digamos, ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué a mí? Si yo que te sirvo, si yo que me he guardado, si yo que he hecho lo otro, que he rechazado cosas por amor a ti, ¿y por qué a mí me pasa esto? Recuérdalo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. La peor pregunta que un soldado puede hacerse en el tiempo de guerra es: ¿por qué caen bombas aquí junto a mí? ¿Por qué me quieren matar? Estás en la guerra. Estás en la guerra. Estate alerta, cuídate, cúbrete, prepárate. Imagínense en un soldado que empieza a preguntar por qué a él. Pues porque eres parte del ejército enemigo. ¿Qué esperabas? ¿Una carta de felicitación? No, te van a hacer pedazos si te dejas. Satanás no está jugando, y si quieres caminar con Cristo tampoco puedes jugar. Tienes que tomar en serio su palabra. Vamos a tomar un momento para meditar. Quiero que podamos entonar unos cantos para recordar la gracia de nuestro Dios. Pero mientras meditar en estos dos elementos,
el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Tienes esta verdad? ¿Vives en esta verdad o tu vida todavía está discurriendo sobre, pues, cuál es la verdad? ¿Dónde está? No la hallo. La coraza de justicia está ceñida en tu pecho. ¿Está tu corazón siendo guardado? ¿O estás permitiendo que tu corazón sea ensuciado y contaminado por toda suerte de palabras soez, de palabras que no ayudan ni edifican, sino que solamente traen confusión y angustia a tu corazón? ¿Cómo está esa coraza de justicia? Por eso el Señor comparó en su palabra a los cristianos con soldados. Es que no puede ser diferente. No puede ser diferente. Cuando tú sirves a Cristo, cuando tomas su causa en tu mano y la haces tuya, entonces te das cuenta que hay un adversario y que tiene muchos servidores también que van a buscar cómo hacerte desistir de seguir por ese camino, y van a poner toda suerte de obstáculos y de trampas para que tú dejes de servir a tu Señor. Llamado para mirar en nuestros caminos, un llamado para que podamos ceñir esta armadura. Amado hermano, que Dios te salvó por su gracia, que te dio la bendición de poder pertenecer a Él. ¿Cómo está ese cinturón de la verdad? ¿Cómo está esa coraza de limpia, de pulida? ¿Siguen engarzadas las placas unas con otras, protegiendo tu corazón, tus pulmones, protegiendo tu vida? Qué importantes piezas del atuendo de un cristiano. ¿Ese cinturón de verdad está ciñendo tu vida y la tiene lista y preparada? ¿O estás tan enredado que estás perdiendo de vista por donde te guía el mapa celestial hacia la ciudad eterna? Dios quiere que ninguno se pierda. Ni tú que estás sin Cristo aún, pero tampoco nosotros que por su gracia estamos hoy en su camino. Pues si el justo con dificultad se salva, dice la palabra de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con esa coraza encuentra difícil llevar la carga, enfrentar las luchas, y encuentra momentos de dificultad de los cuales Dios le libra en todo momento, ¿dónde quedará aquel que sin armadura, que sin Dios y sin esperanza va por este mundo caminando? Mi amado amigo, ven a Cristo y pon tu corazón delante de Él y dispón tu vida para entregarla, a fin de que Él pueda darte una armadura nueva y limpia, que pueda guardar tu vida y darte certeza de a dónde te diriges. Quizás has perdido el camino de dónde vienes, pero puedes aún saber hacia dónde vas.
si lo pones a Él por tu esperanza. Vamos a estar de pie y vamos a entonar este canto, por favor, juntos. A mi Cristo debo ser fiel. ¿Por qué? Porque Él fue fiel contigo, porque Él ha sido fiel conmigo. Él nunca nos ha dejado, siempre ha estado listo para auxiliarnos en el momento de la aflicción. Nunca nos ha fallado. Sé fiel a quien te ha sido fiel. Soldado, como un soldado, debo ser fiel como un soldado, pero para ser como los tres valientes y como Daniel, hombres que no avergonzaron a Dios y fueron fieles en el momento de angustia. Para ser como Moisés, como Josué, debo ser. Pero para ser como los tres valientes y como Daniel, debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel. Por ello es importante comprometerse con Él para caminar en rectitud, en santidad. Solo la verdad te guardará. La verdad te guardará, te guiará. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante, Dios es un Dios de pactos y Él hace pacto con aquellos que disponen su corazón a pactar con Él. Pacto de
Se hace delante de Dios, deseo y un anhelo para caminar con Él, para mantener esa armadura puesta en su lugar. Estamos en un mundo cruel que no permite y que no da tregua a las fallas, a los errores, que cobra los pecados muy caros, cuya esclavitud está a la mano de cualquiera. Pero hay un Dios en los cielos que ha dispuesto y ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y todo aquel que pone en Él su confianza y su esperanza encontrará la mano de un Dios amoroso, siempre dispuesto a ayudar, a dar el consejo, a proveer el consuelo, el amor, la gracia y la sabiduría en los momentos de aflicción y dificultad. Escuchemos este canto. Si quieres cantarlo, también puedes cantarlo. Una promesa, una petición que Dios hace para que estemos delante de Él, con la promesa de llevarnos con Él hasta el final. Anda delante de mí y sé perfecto. Su palabra. Anda delante de mí. Dios le dijo a Abraham, le pidió esto: y sé perfecto. Jehová prometió a Abraham, así quiere hacer contigo. Son pensamientos de bien y no de malos. Por eso siempre debes confiar, porque un pacto hizo contigo. Anda delante de mí y sé perfecto. Delante de mí y sé perfecto. Ya Cristo viene a buscarnos ya, pero tienes que estar listo, porque si viene y durmiendo está, en su lista no estará. Pronto por su pueblo, pero tienes que estar listo. Así es, ceñidos los lomos, viene y durmiendo está, en su lista no estará. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Perfecto, ya Cristo
mano estará. Señor, te damos gracias porque tú has provisto una armadura para que podamos caminar en esta tierra, Señor, donde hay un adversario, Señor, pasiones que batallan contra nuestra alma, Señor, pero donde tú has provisto todo lo necesario para que podamos caminar contigo, Señor. Oh Dios, que tu gracia nos ayude a mirar y a mantener siempre esta armadura ceñida y firme, mi Dios, porque nuestro adversario no es poca cosa, Señor, aunque vencido está en la cruz por ti, Jesús. Y todo aquel que camina contigo seguirá tu misma senda, Señor. Y aunque la muerte llegará, Señor, seguramente a nuestras vidas, una morada eterna segura también está, Señor. Te damos gracias por tu provisión. Damos gracias por tu palabra que nos estimula y que nos exhorta, Señor, para caminar con confianza, sabiendo del lado de quién hemos tomado, Señor. Solo por tu gracia, Señor, porque viniste a buscarnos, nos encontraste, Señor, y nos has tomado para ti, para que podamos caminar en tu senda, en tu camino. Gracias te damos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos esta reunión. Y les recuerdo que las próximas 2 semanas estaremos viendo las otras 2 partes de esta instrucción, de esta enseñanza. Le invito a que no falte, a que esté aquí y a que se vista con esta preciosa armadura de Dios. Dios los bendiga a todos, a los grupos en Estados Unidos también, cada iglesia, Dios los bendiga. Nos da mucho gusto estar con ustedes, les esperamos la próxima semana a la misma hora. Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes.